Me llamo Roberto Castillo Hernández, tengo 72 años y vivo en Guadalajara, México. Llevo 48 años de matrimonio y siempre fui conocido como un hombre tranquilo, fiel y profundamente comprometido con mi fe. Nunca fui celoso, nunca desconfié sin motivo, jamás levanté la voz en casa. Mi esposa fue secretaria del pastor durante 15 años, y yo jamás imaginé lo que estaba guardando en silencio. Lo que descubrí no solo cambió mi matrimonio, cambió mi fe. Escribe tu ciudad y tu país para saber hasta dónde llega mi voz y poder enviarte un abrazo. Deja tu like y suscríbete al canal. Durante casi 5 décadas nuestro matrimonio fue, para muchos, un ejemplo de estabilidad. No lo digo con orgullo exagerado, sino con la serenidad de quien mira hacia atrás y reconoce que caminó durante años sin sobresaltos aparentes. Nos casamos jóvenes, con sueños sencillos y una fe profunda que guiaba cada decisión. Aprendimos a construir poco a poco, sin lujos, pero con disciplina, respeto y una rutina que nos daba seguridad. Éramos de esos matrimonios que no hacían ruido, que no protagonizaban escenas, que resolvían diferencias en privado y siempre aparecían unidos en público. Nuestra vida giraba alrededor de la iglesia. No solo asistíamos los domingos, participábamos en actividades, ayudábamos en eventos, abríamos nuestra casa para reuniones pequeñas. Mi esposa, como secretaria del pastor, tenía una responsabilidad que muchos consideraban un honor. Yo la apoyaba con orgullo, me gustaba verla, comprometida, organizada, siempre puntual, siempre responsable. Ella llevaba agendas, coordinaba citas, organizaba documentos y servía como puente entre el liderazgo y la congregación. La respetaban, la apreciaban, y yo también. En casa, nuestra dinámica era tranquila. Desayunábamos juntos casi todos los días. Por las tardes compartíamos café mientras hablábamos de lo que había ocurrido en la iglesia, de las familias que necesitaban oración, de los planes para el próximo evento. No había secretos visibles, no había discusiones explosivas. Si alguna vez surgía una diferencia, la resolvíamos conversando, con esa madurez que dan los años compartidos. Siempre la vi como una mujer íntegra, responsable, prudente, reservada. Nunca fue impulsiva ni dada a exageraciones. Era discreta en su forma de hablar y cuidadosa con la información que manejaba, algo lógico considerando el cargo que ocupaba. Yo interpretaba esa discreción como profesionalismo, como fidelidad a la confianza que le habían depositado. Nuestra reputación como pareja también era sólida. Muchos jóvenes nos pedían consejos, nos invitaban a orar por sus matrimonios, nos veían como un ejemplo de perseverancia, y yo respondía con convicción, porque creía sinceramente que nuestro vínculo estaba construido sobre la transparencia y el respeto mutuo. Jamás tuve motivos para dudar de ella. Esa frase no es una defensa ciega, es una descripción honesta de cómo veía mi realidad. Nunca revisé su teléfono, nunca cuestioné sus horarios, nunca sospeché de sus conversaciones. Cuando llegaba tarde por alguna reunión administrativa, yo asumía que estaba cumpliendo con su responsabilidad. Cuando contestaba llamadas fuera de horario, entendía que el ministerio no siempre tiene reloj. Nuestra rutina era sencilla pero firme. Domingos en el templo desde temprano, miércoles de estudio, viernes de reuniones especiales. Entre semana, ella en la oficina pastoral y yo en mi trabajo, regresando a casa para cenar juntos y compartir el día. A veces planeábamos pequeños viajes, otras veces simplemente disfrutábamos de la calma del hogar. Nada fuera de lo común, nada que levantara alarmas. Con el paso del tiempo, nuestra relación se volvió más serena. No había la intensidad juvenil de los primeros años, pero sí una complicidad tranquila, una confianza casi automática. Nos entendíamos con miradas, sabíamos cuando el otro necesitaba silencio o compañía, y esa estabilidad me daba paz. Por eso, cuando miro hacia atrás, comprendo que el impacto posterior fue tan profundo precisamente porque partía de una base aparentemente sólida. No había antecedentes de traición, no había grietas evidentes, no había escenas dramáticas que prepararan el terreno para una sospecha. Éramos, a los ojos de todos, un matrimonio ejemplar.
Y yo lo creía, la iglesia era el centro de nuestra vida espiritual y social. Celebrábamos aniversarios rodeados de hermanos, recibíamos felicitaciones, escuchábamos palabras de admiración por nuestra constancia, todo parecía alineado, fe, familia, servicio. Nunca imaginé que dentro de esa misma estructura que considerábamos nuestro hogar espiritual, se estaba gestando algo que pondría a prueba no solo nuestra relación, sino la percepción que tenía de todo lo que nos rodeaba. Pero en ese momento, en esos años de calma, yo vivía convencido de que mi casa estaba firme, que mi esposa era la misma mujer transparente con la que había compartido casi medio siglo, que la confianza era un terreno sólido, inquebrantable, y precisamente por eso, cuando el silencio empezó a tener otro significado, cuando ciertos detalles dejaron de parecer simples coincidencias, el golpe fue más duro, porque no partía de la desconfianza, sino de una certeza absoluta. Jamás tuve motivos para dudar de ella. Esa convicción fue la base de todo, y también fue lo que hizo que la verdad, cuando finalmente se asomó, doliera mucho más. El trabajo de mi esposa en la iglesia no era un puesto cualquiera, no sé, trataba solo de contestar llamadas o organizar papeles. Con el paso de los años, su rol como secretaria del pastor se convirtió en una posición de absoluta confianza. Ella estaba presente en reuniones importantes, manejaba información delicada y tenía acceso a conversaciones que jamás llegaban al conocimiento público. Al principio, yo lo veía como un honor. Me sentía orgulloso de que el pastor confiara en ella de esa manera. No cualquiera podía ocupar ese lugar. Se requería discreción, lealtad, carácter firme y capacidad para guardar confidencias. Y mi esposa siempre fue una mujer reservada, prudente, capaz de mantener silencio cuando era necesario. Su proximidad con el pastor era constante. No solo compartían horas de oficina, sino también reuniones estratégicas que muchas veces se extendían más allá del horario habitual. Ella organizaba su agenda, preparaba documentos, clasificaba cartas, coordinaba encuentros privados con líderes y miembros influyentes de la congregación. Sabía quién entraba y quién salía, quién pedía ayuda, quién enfrentaba problemas internos. En más de una ocasión, yo la veía llegar tarde, cansada, con el rostro serio. Cuando le preguntaba cómo había estado el día, respondía con frases generales: mucho trabajo, reuniones largas, asuntos delicados. Nunca profundizaba demasiado. Yo interpretaba esa reserva como parte natural de su responsabilidad. Después de todo, había temas que no podían comentarse en casa, aunque yo fuera su esposo. Con el tiempo, su oficina dejó de ser simplemente un espacio administrativo y se convirtió en el centro neurálgico de decisiones que afectaban a toda la comunidad. Había reuniones privadas en las que solo participaban el pastor, algunos líderes y ella. Reuniones donde se discutían situaciones internas, conflictos, finanzas, decisiones estratégicas. Yo nunca fui parte de esas conversaciones. Y no me molestaba, entendía que cada ministerio tiene niveles de información. No todo puede ser público, no todo puede explicarse en detalle a cada miembro. Esa era la lógica que aceptábamos como normal. Sin embargo, había algo en la manera en que ella hablaba, o más bien, en la manera en que evitaba hablar que comenzó a llamar mi atención con el paso de los años. No era deshonestidad evidente, era una especie de peso silencioso, una responsabilidad que parecía ir más allá de lo administrativo. Ella sabía cosas que los demás nunca sabríamos. Esa frase empezó a tomar un significado diferente con el tiempo, porque no se trataba solo de conocer detalles organizativos, se trataba de manejar información que podía cambiar la percepción de la iglesia si alguna vez salía a la luz. Asuntos que requerían discreción absoluta, decisiones que no siempre se explicaban desde el púlpito con la misma claridad con la que se tomaban en la oficina. Había documentos que ella guardaba en archivadores especiales, carpetas marcadas como confidenciales, cajas con correspondencia antigua. A veces la veía revisar papeles en la mesa del comedor, pero al notar mi presencia, lo cerraba con naturalidad y decía: son cosas del trabajo. Nunca sospeché nada indebido en el sentido personal. No era celos lo que comenzaba a inquietarme,
Era la sensación de que su mundo laboral estaba cargado de una tensión que no coincidía con la serenidad que proyectábamos en público. Las reuniones privadas eran frecuentes. Algunas se realizaban en la oficina del pastor, otras en salas cerradas después del culto. Cuando la congregación ya se había ido, las luces permanecían encendidas en ciertas áreas. Ella me decía que eran decisiones administrativas, ajustes presupuestarios, planificación de eventos, y yo asentía, porque confiaba, pero también comencé a notar que su cercanía con el pastor generaba comentarios entre algunos miembros, no comentarios maliciosos, sino observaciones sobre la influencia que ella tenía en decisiones internas. Ella era quien coordinaba citas, quien decidía cuando alguien podía hablar directamente con el liderazgo, quien administraba la información. Era una posición de poder silencioso, y el poder silencioso, aunque no se exhiba, transforma dinámicas. Con el paso del tiempo, su tono cambió ligeramente cuando hablaba de ciertos temas. Se volvió más cautelosa, más breve. A veces, cuando mencionaba alguna situación delicada, se detenía y decía, es mejor no entrar en detalles. Yo respetaba esa frontera, pero dentro de mí comenzó a crecer una pregunta que aún no sabía formular claramente. ¿Por qué había tanto que no podía decirse? No se trataba de desconfianza hacia ella como esposa, era una inquietud hacia el sistema que la rodeaba, hacia la estructura donde la confidencialidad parecía expandirse más allá de lo razonable. Ella llevaba en sus manos agendas, actas, registros financieros, reportes disciplinarios, decisiones internas. Tenía acceso a todo, y cuanto más acceso tenía, más reservada se volvía. No discutíamos sobre ello, no había confrontaciones, solo una sensación creciente de que su trabajo no era simplemente administrativo, era estratégico, y estratégico en un nivel que yo, como esposo y miembro fiel, no alcanzaba a comprender completamente. Ese fue el inicio de una tensión silenciosa, no visible, no declarada, pero real, porque cuando una persona vive demasiado tiempo entre información que no puede compartir, esa información empieza a pesar, y aunque yo aún no lo sabía, ese peso estaba creciendo, y con él, una verdad que llevaba años gestándose en silencio. Las primeras señales no fueron escándalos, no fueron escenas dramáticas ni descubrimientos impactantes, fueron cosas pequeñas, casi imperceptibles, detalles que en cualquier otro contexto habrían pasado desapercibidos, y quizá por eso mismo tardé tanto en prestarles atención. Mi esposa siempre había sido equilibrada, serena, constante en su carácter. No era una mujer de cambios bruscos ni de silencios incómodos, pero con el paso del tiempo comencé a notar variaciones sutiles en su estado de ánimo. No eran discusiones abiertas ni respuestas agresivas, era algo más fino, una tensión leve, una preocupación que no sabía explicar, una mirada que se perdía por unos segundos antes de volver a la conversación. Al principio lo atribuye al cansancio. Su trabajo en la iglesia era exigente. Las reuniones, la organización de eventos, la responsabilidad de manejar información delicada, era lógico que estuviera agotada. Yo mismo justificaba esos cambios con frases tranquilizadoras. Está sobrecargada, es una etapa difícil, es solo estrés. Pero las llamadas nocturnas comenzaron a hacerse más frecuentes. No eran llamadas largas ni misteriosas. A veces solo contestaba, escuchaba en silencio y respondía con frases cortas. Sí, entiendo, mañana lo revisamos, no ahora. Luego colgaba y guardaba el teléfono con rapidez. Cuando le preguntaba quién era, respondía con naturalidad asuntos de la oficina, y yo asentía, porque era coherente con su función. Sin embargo, había algo en el tono de su voz durante esas llamadas que no era habitual. No era miedo, tampoco era complicidad evidente, era una mezcla de urgencia y cautela, como si cada palabra estuviera medida. También comenzaron las conversaciones interrumpidas. Si estábamos hablando en la cocina y mencionaba algún nombre relacionado con la iglesia, ella cambiaba el tema con rapidez, no de forma brusca, sino estratégica. Redirigía la charla hacia algo cotidiano, hacia asuntos familiares, hacia planes del fin de semana. Una vez, mientras cenábamos,
Comenté sobre un rumor que circulaba entre algunos miembros. No era nada grave, solo una inquietud general sobre ciertas decisiones internas. Ella dejó el tenedor sobre el plato por un segundo, me miró fijamente y dijo, la gente habla demasiado sin entender el contexto. No fue lo que dijo lo que me inquietó, sino la intensidad con la que lo dijo. No era una defensa común, era una reacción casi automática. Había detalles pequeños, que yo elegí ignorar. Esa es la verdad, no porque fuera ingenuo, no porque fuera incapaz de percibir cambios, sino porque no quería abrir una puerta que pudiera alterar la paz que habíamos construido durante tantos años. Su nerviosismo también comenzó a manifestarse en situaciones inesperadas. Si sonaba el teléfono y yo estaba cerca, lo tomaba con rapidez. Si dejaba documentos sobre la mesa, los guardaba con mayor cuidado que antes. Si alguien mencionaba una reunión privada, su postura corporal cambiaba levemente. Nada era lo suficientemente grande como para justificar una confrontación. Todo era lo suficientemente pequeño como para ser descartado. Recuerdo una noche en particular. Estábamos viendo televisión cuando recibió un mensaje. Lo leyó y su expresión se tensó apenas unos segundos. Luego, se levantó diciendo que necesitaba revisar algo en su estudio. No regresó en casi una hora. Cuando volvió, estaba más callada de lo habitual. Me dijo que eran asuntos administrativos delicados y que necesitaban resolverse con prudencia. Yo asentí nuevamente, siempre asentía, porque confiaba en ella, porque confiaba en la institución, porque confiaba en el sistema, y porque admitir que algo no encajaba implicaba aceptar que mi mundo estable podía estar construyéndose sobre algo que yo no entendía completamente. No hubo explosiones, no hubo discusiones dramáticas, solo una acumulación silenciosa de detalles, pequeñas variaciones en el tono, respuestas más breves, miradas que evitaban profundizar, cambios de tema estratégicos, cansancio emocional que no coincidía con la naturaleza administrativa de su trabajo, y yo, en lugar de unir los puntos, preferí mantenerlos separados, porque era más cómodo, porque después de casi 50 años de matrimonio, uno no quiere cuestionar la base misma de su confianza. Las señales estaban ahí, no gritaban, susurraban, y los susurros son fáciles de ignorar cuando el ruido de la rutina es más fuerte. Cada domingo seguíamos sentándonos juntos en el mismo lugar del templo. Cada aniversario celebrábamos rodeados de sonrisas. Cada reunión familiar proyectaba estabilidad. Pero en el fondo, algo comenzaba a desplazarse. No era desamor. No era traición evidente. Era distancia invisible. Una distancia construida no por acciones escandalosas, sino por silencios prolongados. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, esas pequeñas señales eran el preludio de algo mayor. No fueron pruebas concluyentes, fueron advertencias suaves, detalles pequeños, que yo elegí ignorar, y a veces, lo que uno decide ignorar por comodidad termina creciendo en la sombra hasta que ya no puede ser contenido. Pero en ese punto de la historia, yo aún no estaba preparado para enfrentar lo que esas señales realmente significaban. El descubrimiento no llegó en forma de escándalo público ni de confesión dramática. Llegó de la manera más sencilla y, precisamente por eso, más devastadora. Fue un detalle fuera de lugar, un papel que no debía estar donde estaba, un instante que, de no haber ocurrido, quizás habría prolongado el silencio algunos años más. Aquella tarde yo estaba solo en casa. Mi esposa había salido apresurada hacia la iglesia porque, según dijo, había surgido un asunto urgente que debía resolverse antes de la reunión del domingo. Yo me quedé organizando algunos documentos personales en el estudio. Nunca fui un hombre curioso en exceso, pero esa tarde necesitaba un archivo antiguo y abrí un cajón donde solíamos guardar papeles variados. Entre recibos y carpetas encontré un sobre que no reconocí. No tenía nombre visible, solo una fecha escrita a mano de hacía varios años. Pensé que se trataba de algo administrativo olvidado. Lo abrí sin intención de invadir nada. Lo hice con la naturalidad de quien cree que no hay nada que temer. Dentro, había copias de documentos internos de la iglesia. No eran simples reportes financieros, ni agendas de actividades. Eran actas de reuniones privadas,
anotaciones marginales, decisiones que jamás se anunciaron públicamente, y lo que más me inquietó no fue el contenido específico, sino el tono de esas anotaciones. Había frases subrayadas, comentarios escritos al margen que sugerían discusiones intensas y decisiones tomadas con extrema reserva. No entendía todo el contexto, pero comprendí algo esencial. Ese sobre no estaba allí por descuido. Lo volví a cerrar con las manos ligeramente temblorosas. No era una prueba de traición matrimonial, no era un mensaje amoroso oculto, era algo distinto, algo más complejo. Esa misma noche, mientras cenábamos, mencioné con cuidado que había encontrado unos papeles antiguos. Su reacción fue inmediata, no gritó, no se alteró de forma evidente, pero su rostro perdió color por unos segundos y luego adoptó una expresión que no le conocía, una mezcla de preocupación y cálculo. Me preguntó exactamente qué había leído, no qué encontraste, sino qué leíste. Esa precisión me llamó la atención. Intentó restar importancia, diciendo que eran asuntos antiguos ya resueltos, que la Iglesia, a veces, debía tomar decisiones difíciles para proteger a la congregación, que no todo podía explicarse desde el púlpito. Yo la escuché en silencio, y aunque sus palabras buscaban tranquilidad, su tono no coincidía con la serenidad habitual que siempre había tenido. Días después, ocurrió otro episodio que terminó de encajar las piezas. Era tarde, casi medianoche, cuando sonó su teléfono. Ella estaba en la cocina y yo en la sala. Contestó creyendo que yo no escuchaba. No, no. Alcancé a oír la voz del otro lado, pero si capté su respuesta en un susurro urgente, eso nunca debió quedar por escrito. Te dije que había que manejarlo con más cuidado. Mi corazón se aceleró, no por celos, por claridad. No confronté en ese momento, esperé, observé, y en los días siguientes su comportamiento confirmó lo que mi intuición ya comenzaba a aceptar. Había tensión en su mirada, evitaba ciertos temas, revisaba con mayor frecuencia sus archivos, se mostraba más alerta ante cualquier mención de decisiones pasadas, hasta que una noche, en medio de una conversación aparentemente trivial, pronunció una frase que cambió todo. Hablábamos sobre la responsabilidad de los líderes cuando dijo, casi sin darse cuenta, a veces uno hace cosas pensando que protege a la iglesia, pero termina cargando algo demasiado pesado. Se quedó en silencio al terminar la frase. Yo también. No fue una confesión directa, no detalló nada específico, pero fue suficiente. Ese día entendí que no era imaginación, no era estrés, no eran simples cambios de humor. Había algo concreto, algo que llevaba años oculto, algo que ella conocía desde dentro y que había decidido guardar. El descubrimiento no fue explosivo, fue progresivo, como una luz que se enciende lentamente en una habitación oscura y revela contornos que siempre estuvieron allí. No supe exactamente toda la verdad en ese instante, pero supe que existía, y esa certeza fue más perturbadora que cualquier revelación completa. ¿Por qué? Cuando uno confirma que el silencio es real, la pregunta deja de ser si hay algo oculto, y pasa a ser qué tan profundo llega, y aunque todavía no conocía todos los detalles, esa noche comprendí que mi matrimonio y mi fe estaban a punto de entrar en una etapa que jamás imaginé vivir. Cuando finalmente comprendí la naturaleza del secreto, no fue a través de una escena dramática ni de una confesión cargada de lágrimas. Fue una conversación larga, pausada, casi susurrada, en la que las palabras parecían pesar más que el aire en la habitación. No hubo gritos, no hubo acusaciones violentas, hubo cansancio, y una verdad que llevaba años buscando salida. Mi esposa no había traicionado nuestro matrimonio en el sentido que muchos podrían imaginar. No hubo infidelidad física, no hubo romance oculto, no hubo mensajes comprometidos en ese plano. Lo que había era algo distinto, algo más complejo y, en cierto modo, más profundo. Durante años, desde su posición como secretaria del pastor, había participado, consciente o inconscientemente, en un sistema de encubrimiento, no de delitos escandalosos en el sentido mediático, sino de decisiones internas que afectaban personas reales y que jamás fueron comunicadas con transparencia. Había situaciones delicadas que se manejaron en privado,
Conflictos que se resolvieron sin que los involucrados comprendieran todo el contexto. Disciplina aplicada con criterios que no siempre coincidían con el discurso público. Donaciones redirigidas estratégicamente para cubrir déficits no anunciados. Problemas que, en lugar de enfrentarse abiertamente, se suavizaban hasta desaparecer del relato oficial. Mi esposa no era la autora de esas decisiones, pero era testigo, y, más que testigo, era guardiana de la información. Redactaba actas que luego se archivaban, organizaba documentos que no circularían más allá de un grupo reducido, recibía llamadas donde se acordaba manejar con discreción ciertos asuntos. Con el tiempo, esa discreción se convirtió en una carga. No era una conspiración cinematográfica, era una cultura donde proteger la imagen institucional se volvió prioridad constante, donde admitir errores públicamente se consideraba una amenaza mayor que corregirlos en silencio, donde la estabilidad externa valía más que la claridad interna. Mi esposa me explicó que muchas veces sintió incomodidad, que hubo reuniones donde no estuvo de acuerdo con la forma en que se trataban ciertos casos, que algunas decisiones se justificaban con argumentos espirituales que, en privado, sonaban más estratégicos que piadosos. Pero también me dijo algo que me marcó profundamente: sentí que si hablaba, todo se derrumbaría, y pensé que era mejor sostener el silencio que provocar un escándalo. Ahí comprendí la dimensión real del secreto. No era un acto impulsivo, era una acumulación de silencios. Había presión interna, no explícita en forma de amenazas directas, sino implícita en la cultura misma, en frases como: esto no puede salir, hay que cuidar la obra, la gente no entendería, Dios se encargará. Expresiones que, repetidas durante años, crean una narrativa donde el silencio se convierte en virtud. Ella empezó guardando información por responsabilidad profesional, luego por lealtad, después por miedo, y finalmente por costumbre. No era traición de amor, era traición de silencio. Esa frase resume lo que sentí al escucharla, porque en nuestro matrimonio no hubo engaño sentimental, hubo una verdad importante que no compartió conmigo durante 15 años, y esa omisión creó una distancia invisible entre nosotros. Mientras yo creía que compartíamos todo, ella cargaba con decisiones, documentos y conversaciones que jamás salían de su memoria. Mientras yo defendía la integridad del liderazgo desde mi posición de creyente fiel, ella conocía los matices que yo ignoraba. No me ocultó el secreto para dañarme, lo ocultó porque creía que estaba protegiendo algo más grande. Pero el problema es que, cuando uno protege estructuras a costa de la transparencia, empieza a sacrificar relaciones sin darse cuenta. Hubo personas dentro de la iglesia que fueron disciplinadas sin explicación clara, otras que fueron apartadas por razones que nunca se comunicaron públicamente. Casos donde la versión oficial era distinta a la discusión interna. No se trataba de inventar hechos, sino de presentarlos de forma parcial, y esa parcialidad, repetida durante años, construye una realidad paralela. Mi esposa empezó a vivir en dos niveles, el público y el privado. En el público, defendía decisiones con convicción. En el privado, a veces dudaba, pero elegía no cuestionar más allá de cierto límite. Me dijo que hubo noches en las que no podía dormir después de ciertas reuniones, que sentía que algo no estaba completamente alineado con lo que se predicaba el domingo, pero cada vez que intentaba racionalizarlo, volvía a la misma conclusión: es por el bien de la iglesia. El encubrimiento no siempre es una mentira directa, a veces es una verdad incompleta. La manipulación no siempre es gritar o imponer. A veces es sugerir que cuestionar es falta de fe. La presión no siempre es amenaza. A veces es la sensación constante de que hablar podría destruir más de lo que construiría. Ese fue el secreto, un sistema sostenido por silencios acumulados. Y mi esposa, durante 15 años, fue parte de ese engranaje, no por maldad, por miedo, por lealtad mal entendida, por la convicción de que proteger la estructura era equivalente a proteger la fe. Cuando terminó de explicarme todo, no sentí odio hacia ella, sentí tristeza.
porque entendí que había cargado sola con un peso que debimos haber compartido desde el principio, y también entendí que el daño más profundo no era el hecho en sí, era la brecha que el silencio había creado entre nosotros. No era traición de amor, era traición de silencio, y el silencio, cuando se prolonga demasiado, termina transformando incluso las relaciones más sólidas. Esa noche supe que nuestra vida jamás volvería a ser la misma, no porque el escándalo explotara, sino porque la verdad, una vez revelada, ya no permite volver a la ignorancia cómoda. Cuando uno mira hacia atrás y cuenta los años, 15 pueden parecer solo un número, pero cuando esos 15 años estuvieron marcados por un silencio profundo, el peso se vuelve difícil de describir. No fueron días aislados ni temporadas breves. Fue una etapa entera de nuestra vida matrimonial vivida bajo una verdad incompleta. Seguimos celebrando aniversarios. Cada año brindábamos por nuestra historia, por la fidelidad, por el compromiso que nos había sostenido durante décadas. Nuestros hijos nos felicitaban, los hermanos de la iglesia nos abrazaban, y nosotros sonreíamos para las fotografías. Nadie habría imaginado que en medio de esas celebraciones existía una distancia invisible. Ella sonreía, yo sonreía, pero no estábamos parados sobre la misma información. Vivimos bajo el mismo techo, pero no bajo la misma verdad. Esa es la frase que resume esos años. Cada domingo ocupábamos nuestros lugares habituales en el templo. Escuchábamos sermones sobre integridad, transparencia, honestidad espiritual. Cantábamos himnos que hablaban de luz y pureza, y mientras yo recibía esos mensajes con tranquilidad, ella los escuchaba con una carga interior que yo desconocía. Había momentos durante los cultos en los que notaba que su mirada se quedaba fija en el suelo cuando se hablaba de verdad. Otras veces, cuando el pastor mencionaba la importancia de la unidad y el silencio frente a los ataques externos, ella asentía con una intensidad particular. Yo interpretaba eso como compromiso. Ahora entiendo que también era conflicto. Las reuniones administrativas continuaron durante esos 15 años. Ella seguía asistiendo, tomando notas, organizando documentos. Regresaba a casa con el mismo rostro sereno que siempre había tenido. Preparábamos la cena, hablábamos de cosas cotidianas. La vida seguía, pero, dentro de ella, algo se acumulaba. No era un secreto que se mencionara todos los días. No era una mentira activa repetida constantemente. Era una verdad guardada, archivada junto con los documentos que ella organizaba en la oficina. Los aniversarios de la iglesia eran eventos grandes, celebraciones llenas de discursos sobre crecimiento y bendición. Yo participaba con orgullo, convencido de que formábamos parte de algo sólido. Ella aplaudía, coordinaba detalles logísticos, entregaba informes resumidos que reflejaban estabilidad, y cada vez que alguien nos decía, qué matrimonio tan firme, qué ejemplo para todos, yo asentía con gratitud. Ella también, pero dentro de esa sonrisa había una parte que sabía que no compartíamos el mismo nivel de conocimiento. No era traición sentimental, era separación informativa. 15 años compartiendo la misma cama, la misma mesa, la misma rutina, pero no la misma verdad. Hubo noches en las que yo dormía profundamente mientras ella permanecía despierta, mirando el techo. Yo lo interpretaba como insomnio pasajero. Nunca imaginé que su mente repasaba decisiones tomadas en salas cerradas, conversaciones que jamás cruzaron nuestra puerta. En reuniones familiares, cuando alguien comentaba rumores sobre decisiones internas de la iglesia, yo defendía al liderazgo con convicción. Decía que la gente hablaba sin entender el contexto. Ella guardaba silencio. Ese silencio, que en su momento interpreté como prudencia, ahora lo veo como una carga contenida. Había cumpleaños, navidades, reuniones especiales. Nuestra casa seguía siendo punto de encuentro. La vida parecía normal desde afuera, y en muchos aspectos lo era. No hubo distanciamiento físico, no hubo frialdad extrema. Seguíamos siendo compañeros, pero la confianza absoluta había sido reemplazada por una zona restringida, y yo no sabía que existía. Eso es lo que hace más pesado el recuerdo de esos años. No fue una ruptura visible, fue una erosión silenciosa. Ella cargaba con
información que no podía compartir. Yo vivía convencido de que compartíamos todo. Cada vez que predicaban sobre transparencia, algo se movía dentro de ella. Me confesó después que hubo momentos en los que quiso hablar, abrir la conversación, contarme lo que sabía, pero el miedo a desestabilizar nuestra vida la detenía, el temor a que yo reaccionara con enojo, a que enfrentáramos un conflicto mayor, a que la iglesia sufriera consecuencias, y así, año tras año, el silencio se consolidó. 15 años no son una pausa breve, son una etapa completa, y cuando finalmente entendí que todo ese tiempo habíamos vivido con una verdad fragmentada, sentí algo difícil de describir. No fue rabia inmediata, fue una sensación de pérdida, como si una parte de nuestra historia hubiera sido escrita con tinta invisible. No podía retroceder y recuperar esos momentos con plena conciencia. No podía borrar las conversaciones donde defendí algo sin conocer todo el panorama. No podía eliminar las veces que ella quiso hablar y no lo hizo. Vivimos bajo el mismo techo, pero no bajo la misma verdad. Y esa diferencia, aunque invisible para todos los demás, fue suficiente para cambiar la manera en que miraba nuestro pasado. 15 años de cultos, de abrazos, de celebraciones, de reuniones, sostenidos por un silencio que parecía pequeño al principio, pero que con el tiempo se volvió estructural. No fue un secreto explosivo, fue un secreto constante, y la constancia del silencio pesa más que cualquier revelación repentina, porque cuando la verdad finalmente sale a la luz, no solo cambia el presente, reinterpreta todo el pasado. La confrontación no ocurrió en un lugar público ni en medio de un escándalo, ocurrió en nuestra habitación, una noche silenciosa en la que el ruido más fuerte era el latido acelerado de mi propio corazón. Habíamos terminado de cenar sin casi hablar. Yo sabía que no podía seguir fingiendo que nada había cambiado. Ella también lo sabía. Apagué la televisión, me senté frente a ella y le dije con voz tranquila, pero firme, que necesitábamos hablar. No levanté la voz, no hice acusaciones directas, solo le pedí que me mirara a los ojos y me dijera la verdad completa. Durante unos segundos que parecieron eternos, evitó mi mirada, luego respiró profundo, como quien se prepara para soltar algo que lleva demasiado tiempo guardado. La conversación comenzó con evasivas. Dijo que no era tan grave, que eran asuntos administrativos, que yo estaba exagerando. Intentó minimizar el peso de lo que había descubierto, pero esta vez yo no retrocedí, no la presioné con agresividad, simplemente repetí que necesitaba honestidad, no explicaciones estratégicas. Fue entonces cuando sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. No fue un llanto inmediato ni dramático, fue un temblor en la voz, un quiebre en la postura, una fragilidad que no le había visto en años. Se llevó las manos al rostro y permaneció en silencio varios segundos antes de hablar. Me dijo que nunca quiso lastimarme, que pensó que estaba protegiendo algo más grande que nosotros, que creyó que el silencio era la mejor opción para evitar un daño mayor, que cada vez que pensaba en contarme, imaginaba el conflicto que podría generar, la tensión que podría romper nuestra estabilidad. Escuché sin interrumpir. Por primera vez en 15 años, no hablaba como secretaria ni como defensora de una institución. Hablaba como una mujer agotada por el peso de lo que había guardado. Intentó justificar algunas decisiones. Dijo que muchas cosas eran más complejas de lo que yo imaginaba, que las reuniones privadas no siempre eran como parecían desde afuera, que había contextos que yo desconocía y que hacía necesario el manejo reservado de ciertos temas. Pero mientras hablaba, comprendí algo esencial. Ella no lloraba por culpa, lloraba por miedo, miedo a perderme, miedo a que yo la mirara diferente, miedo a que nuestra historia de casi medio siglo se fracturara por una verdad que había decidido posponer. No vi en sus lágrimas una confesión de traición sentimental, vi la angustia de alguien que durante años sostuvo una carga sola y ahora enfrentaba la posibilidad de que todo se desmoronara. Le pregunté por qué no confió en mí desde el principio. ¿Por qué eligió proteger una estructura antes que proteger nuestra transparencia como pareja? Su respuesta fue tan simple como dolorosa. Pensé que así era lo correcto, pensé que era lealtad. En ese momento entendí que el problema no era solo el secreto,
sino la lógica que lo sostuvo, una lógica donde la lealtad institucional pesó más que la intimidad matrimonial. La conversación se extendió durante horas. Hubo momentos de silencio profundo, hubo intentos de explicación, hubo frases que quedaron suspendidas en el aire porque ninguna palabra parecía suficiente. Ella confesó que muchas noches quiso decirme todo, que se acercaba a nuestra cama con la decisión tomada, pero que el miedo la paralizaba. Temía que yo reaccionara con enojo. Temía que exigiera acciones que desencadenaran consecuencias mayores dentro de la iglesia. Temía que nuestra paz cotidiana desapareciera, y yo, escuchándola, me debatía entre la comprensión y la decepción. No levanté la voz. No, él la insultó, pero tampoco pude ocultar el dolor. Le dije que la confianza no se rompe de golpe, se desgasta con omisiones prolongadas, que lo que más me dolía no era la existencia de decisiones internas complejas, sino haber quedado fuera de una parte tan significativa de su vida durante tanto tiempo. Ella lloraba sin teatralidad, sus lágrimas no buscaban manipular, eran el reflejo de una tensión acumulada durante 15 años. Me tomó la mano y dijo que nunca dejó de amarme, que su silencio no tenía que ver con falta de amor, sino con temor a las consecuencias, que en su mente estaba convencida de que, si hablaba, todo se complicaría demasiado. En ese instante comprendí la dimensión real de nuestra confrontación. No estábamos discutiendo un evento puntual. Estábamos enfrentando 15 años de decisiones sostenidas por miedo. La noche avanzó y la conversación se volvió más honesta, sin adornos, sin defensas estratégicas. Ella reconoció que, en retrospectiva, debió confiar en mí, que proteger la institución no debía haber significado ocultarme información, que su error no fue participar en reuniones difíciles, sino asumir que yo no debía conocer la verdad. La confrontación no terminó con un portazo ni con una amenaza de separación, terminó con un silencio distinto, un silencio ya no basado en ocultamiento, sino en asimilación. Ambos entendimos que nada volvería a ser igual, que la confianza debía reconstruirse sobre una base más consciente, que la fe que compartíamos necesitaba ser examinada sin filtros. Esa noche no resolvimos todo, pero rompimos el muro que había crecido entre nosotros, y aunque el dolor estaba presente, también apareció algo inesperado: claridad. La confrontación no destruyó nuestro matrimonio en ese instante, lo obligó a dejar de sostenerse sobre suposiciones. Ella no lloraba por culpa, lloraba por miedo, y yo, por primera vez en muchos años, dejé de ignorar las señales que habían estado frente a mí. Esa noche marcó el punto en que el silencio dejó de gobernar nuestra casa. Después de aquella noche de confrontación, cuando las lágrimas se secaron y el cansancio nos dejó en silencio, comencé a entender que lo que estaba frente a nosotros no era solo una crisis matrimonial, no era únicamente una herida entre esposo y esposa, era algo más amplio, más estructural, más profundo. Lo que realmente estaba en juego no era solo nuestra relación, era la reputación de una iglesia entera, era la protección de una figura pastoral que durante años fue vista como intocable, era una cultura de silencio cuidadosamente sostenida. Durante días caminé con esa idea dándome vueltas en la cabeza. Al principio mi mente intentaba reducir todo a algo personal. Si ella me lo hubiera contado antes, esto no habría escalado. Si yo hubiera preguntado más, quizá habría sabido la verdad, pero cada vez que analizaba los detalles, comprendía que el secreto había sobrevivido 15 años no por casualidad, sino porque estaba sostenido por algo más grande que una sola persona. Mi esposa era parte del engranaje, pero el engranaje ya existía antes de ella. La reputación de la iglesia era el activo más valioso, no solo a nivel espiritual, sino social. La comunidad confiaba, donaba, participaba, defendía. La imagen de estabilidad era esencial para mantener esa confianza, y cualquier información que pudiera agrietar esa imagen era manejada con extremo cuidado. No se trataba de inventar cosas falsas, se trataba de seleccionar qué se contaba y qué no, qué se hacía público y qué quedaba en reuniones cerradas. Con el tiempo comprendí que el pastor mismo estaba atrapado en esa dinámica, no necesariamente como un villano,
sino como alguien que entendía que la percepción lo era todo. Un error admitido podía interpretarse como debilidad. Una decisión cuestionada podía generar divisiones. Entonces la estrategia era clara: manejar internamente lo que pudiera generar escándalo externo. Y en esa estrategia, el silencio se convirtió en herramienta. Mi esposa me explicó que muchas veces se hablaba de proteger la obra. Esa frase justificaba decisiones que en otros contextos habrían sido discutidas con mayor apertura. Se apelaba al bien mayor, a la estabilidad, a evitar que los de afuera encontraran motivos para criticar. Pero esa protección constante tenía un costo. No era solo el matrimonio lo que estaba bajo presión, era la integridad institucional, porque cuando una organización prioriza la imagen sobre la transparencia, inevitablemente comienza a erosionarse desde dentro. Empecé a recordar conversaciones antiguas, momentos donde alguien fue apartado sin explicación clara, situaciones donde se pidió discreción absoluta, comentarios sobre no alimentar rumores, aunque los rumores surgieran de inquietudes legítimas. Todo encajaba con una claridad que antes no tenía. Entendí que el secreto no era solo de mi esposa, era de todo un sistema que no necesariamente nació con malas intenciones, pero que se fue consolidando en torno a una idea peligrosa: que la verdad parcial es suficiente si protege la estabilidad. Lo que estaba en juego no era únicamente nuestro matrimonio, era la credibilidad espiritual de una comunidad. Si lo que se predicaba sobre luz y verdad no coincidía con lo que se manejaba en privado, la fractura no era solo administrativa, era moral. También comprendí que la protección del pastor iba más allá de su persona. Él representaba la figura central. Admitir errores estructurales podía interpretarse como admitir fallas en su liderazgo, y en una cultura donde la autoridad se asocia con firmeza incuestionable, eso era difícil de aceptar. Mi esposa me confesó que muchas veces sintió que cualquier intento de transparencia mayor era visto como amenaza a la unidad. No se decía explícitamente, pero se insinuaba que ciertas cosas debían quedarse donde estaban. Y así, año tras año, la cultura de silencio se volvió norma. No era una conspiración abierta, era un hábito colectivo. Lo que realmente estaba en juego era la narrativa, la historia oficial de una iglesia fuerte, ordenada, estable, y toda narrativa necesita coherencia, incluso si para mantenerla hay que omitir matices. Cuando comprendí eso, mi enojo se transformó en algo más complejo. Ya no veía a mi esposa como la única responsable, la veía como parte de una estructura que premia la lealtad silenciosa y desincentiva la transparencia incómoda. Pero eso no eliminaba el dolor, porque aunque el sistema fuera más amplio, la consecuencia más inmediata la vivíamos nosotros. El secreto había sobrevivido porque estaba protegido por la cultura misma, y esa cultura era defendida por muchos, incluso sin darse cuenta. Me di cuenta de que si yo reaccionaba impulsivamente, atacando nombres y personas, solo reforzaría la narrativa de que cualquier cuestionamiento es rebelión. Si gritaba, me convertiría en el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando alguien no entiende el contexto. Entonces comprendí que lo que estaba en juego exigía madurez, no solo valentía, madurez para distinguir entre denunciar personas y cuestionar dinámicas, madurez para no convertir una herida personal en un arma destructiva, madurez para reconocer que la reputación puede ser valiosa, pero nunca debe estar por encima de la verdad. Lo que realmente estaba en juego no era solo un secreto guardado durante 15 años, era el alma de una comunidad que debía decidir si prefería estabilidad aparente o transparencia real, y en medio de esa comprensión, mi matrimonio dejó de ser el único foco, porque entendí que el conflicto que vivíamos en casa era reflejo de algo mucho más profundo, un sistema donde el silencio se normalizó tanto que dejó de parecer problema, y cuando el silencio se convierte en cultura, la verdad deja de ser prioridad. Ese fue el momento en que comprendí la magnitud real de todo. No estábamos enfrentando un error aislado, estábamos enfrentando una estructura, y decidir cómo responder a eso cambiaría no solo nuestra historia personal, sino la manera en que yo mismo entendería la fe a partir de ese día.
Después de comprender que el secreto no era solo una omisión matrimonial, sino parte de una estructura más amplia, llegó el momento más difícil, decidir qué hacer con esa verdad. La confrontación había ocurrido, las lágrimas habían caído, la explicación había sido dada, pero entender no significa automáticamente saber cómo actuar. Durante días caminé en silencio, reflexionando. No quería tomar una decisión impulsiva, no quería que el dolor hablara por mí, tampoco quería que el miedo volviera a gobernar, como había gobernado durante 15 años. La primera pregunta fue inevitable: ¿perdonar? Perdonar parecía el camino más inmediato. Después de todo, mi esposa no me había traicionado por desamor. No había una infidelidad sentimental. Había un silencio prolongado, sí, pero también había miedo, presión y una lógica equivocada sostenida por años. Yo la amaba, eso no cambió, pero el perdón, entendí pronto, no podía convertirse en sinónimo de borrón y cuenta nueva sin consecuencias. Perdonar no significa actuar como si nada hubiera pasado. Perdonar es reconocer el daño y decidir no alimentar el rencor. Pero otra cosa muy distinta es proteger una mentira, y ahí surgió la segunda pregunta: ¿denunciar? Denunciar no en el sentido sensacionalista de destruir nombres, sino en el sentido de sacar a la luz una dinámica que llevaba demasiado tiempo normalizada. Sabía que si hablaba, aunque fuera con mesura, podría generar incomodidad, podría ser visto como alguien que traiciona la institución, podría enfrentar críticas de personas que no conocen todo el contexto, pero también sabía que si callaba nuevamente, estaría repitiendo el mismo patrón. ¿Qué critiqué? La tercera pregunta era aún más compleja: ¿hablar públicamente? Hablar en privado ya lo habíamos hecho, mi esposa y yo, pero el sistema que sostuvo el silencio no era privado, era colectivo, y lo colectivo rara vez cambia si nadie lo confronta. Durante esas noches de reflexión comprendí que mi decisión debía sostenerse sobre un principio claro. No podía basarse en orgullo herido, no podía basarse en deseo de exponer, debía basarse en coherencia. Miré a mi esposa a los ojos y le dije algo que resumía todo lo que estaba procesando: perdonar no significa proteger la mentira. Ella guardó silencio, pero asintió lentamente. Entendió que mi intención no era castigarla, sino romper el ciclo. El turning point no fue un momento de rabia, fue un momento de claridad. Comprendí que mi matrimonio solo podría sanar si la verdad dejaba de ser un tabú, y que la iglesia solo podría fortalecerse si la transparencia dejaba de ser amenaza. No tomé la decisión de inmediato, hablé con personas de confianza, oré, reflexioné, analicé escenarios. Sabía que cualquier paso tendría consecuencias, pero también sabía que la omisión ya había tenido consecuencias durante 15 años. Me di cuenta de que el verdadero dilema no era entre perdonar o denunciar. El verdadero dilema era entre comodidad y coherencia. Podía elegir la comodidad de mantener la estabilidad externa, evitar conflictos, seguir asistiendo a los cultos como si nada hubiera cambiado, o podía elegir la coherencia, actuar de acuerdo con lo que ahora sabía, aunque eso implicara incomodidad. Elegí la coherencia. Eso no significó salir inmediatamente a hacer declaraciones públicas estridentes. Significó primero establecer límites claros. Decidí que ya no participaría en una dinámica donde la información se manejara con opacidad constante. Decidí que no defendería decisiones cuya totalidad desconocía. Decidí que si alguien me preguntaba con honestidad, no respondería con evasivas estratégicas. Mi esposa, por su parte, tuvo que tomar su propia decisión. Le dije que la apoyaría si optaba por distanciarse de una estructura que la había llevado a cargar sola con tanto peso, pero también le dejé claro que no podía exigirle que actuara de inmediato bajo presión. La conversación fue madura, dolorosa, pero respetuosa. El perdón comenzó ahí, no como olvido, como reconstrucción, pero al mismo tiempo, la decisión de no proteger más la mentira se volvió firme. Sabía que habría debate, sabía que algunos dirían que exagero, que 15 años no cambian todo, que las instituciones siempre manejan información reservada, que la unidad es prioridad, y es cierto que la unidad importa, pero la unidad sin verdad es frágil. El turning point no fue una explosión,
Fue una convicción tranquila. Perdonar no significa proteger la mentira, y tampoco significa permanecer inmóvil cuando se descubre una dinámica que necesita corrección. A partir de ese momento, supe que mi vida espiritual entraría en una nueva etapa, no necesariamente fuera de la fe, pero si fuera de la ingenuidad. Ya no podía volver a mirar todo con los mismos ojos. La decisión no destruyó mi matrimonio, lo obligó a madurar, nos obligó a conversar sin filtros, nos obligó a redefinir qué significa lealtad. Lealtad no es encubrir, lealtad es sostener la verdad incluso cuando incomoda. Ese fue el verdadero punto de quiebre, no una ruptura, sino una redefinición. Y desde ese momento, entendí que el silencio había gobernado demasiado tiempo nuestra historia. Ahora era momento de elegir conscientemente cómo queríamos escribir lo que venía después. He decidido contar esta historia no porque disfrute recordar el dolor, ni porque quiera señalar con el dedo a personas específicas. La cuento porque comprendí algo que me tomó años aceptar. El silencio, cuando se prolonga demasiado, no solo protege estructuras, también puede romper matrimonios. Durante 15 años vivimos aparentemente en armonía. Celebramos aniversarios, asistimos a cultos, compartimos mesas con amigos y hermanos de la iglesia. Desde afuera todo parecía firme, pero dentro de nuestra relación había una zona cerrada, un espacio donde la verdad no circulaba con libertad. No cuento esto para destruir a nadie, lo cuento porque el silencio también puede romper matrimonios. No fue un escándalo público lo que casi nos separa, fue la acumulación de omisiones, fue la decisión repetida de guardar información que debió compartirse en el lugar más íntimo de nuestra vida, nuestra casa. Cuando la verdad deja de habitar en el matrimonio, algo empieza a fracturarse, aunque nadie más lo note. Aprendí que el amor no se mide solo por la ausencia de traición visible, se mide por la transparencia, por la confianza total, por la capacidad de enfrentar juntos incluso aquello que incomoda, y cuando esa transparencia se sustituye por miedo, el vínculo comienza a sostenerse sobre una base frágil. Nuestra historia no terminó en separación, terminó en conciencia, nos obligó a mirarnos de frente y reconocer que la lealtad mal entendida puede hacer más daño que la confrontación honesta. Nos obligó a entender que proteger una institución no debe costar la claridad en el hogar. También entendí que muchas veces el silencio se presenta como prudencia, se disfraza de madurez, se justifica con frases espirituales, pero cuando el silencio nace del miedo y no de la sabiduría, termina erosionando todo lo que toca. Esta experiencia cambió mi manera de ver la fe, no la destruyó, pero la hizo más consciente. Me enseñó que la verdad no es enemiga de la iglesia, es su fundamento, y que cuando se protege la imagen por encima de la integridad, el precio lo pagan personas reales, con lágrimas reales, en conversaciones nocturnas que nadie más ve. Si hoy comparto esto es porque sé que no somos los únicos que han vivido algo parecido. Hay matrimonios que cargan secretos durante años. Hay creyentes que intuyen que algo no está completamente alineado, pero temen preguntar. Hay personas que confunden silencio con fidelidad. Y quiero decir algo con claridad: la verdad no destruye lo que es sólido. Lo que sí destruye es aquello que depende del ocultamiento. Nuestro matrimonio sobrevivió porque decidimos enfrentar lo que estaba oculto, porque entendimos que el perdón no es complicidad, porque aceptamos que reconstruir requiere honestidad absoluta. Tal vez tú que escuchas esta historia, estás viviendo algo similar. Tal vez has notado señales pequeñas que elegiste ignorar. Tal vez cargas un secreto que te dijeron que debías guardar por el bien de todos. Tal vez tienes miedo de hablar porque crees que todo se vendrá abajo. Pero déjame decirte algo que aprendí con dolor: cuando la verdad se oculta demasiado tiempo, el daño no desaparece, solo se acumula. La luz puede incomodar al principio, pero también libera. Si esta historia resonó contigo, si alguna parte tocó tu conciencia, escribe en los comentarios. La verdad no se puede esconder. Tu mensaje puede ser el impulso que alguien más necesita para elegir la transparencia. Deja tu like si crees que la honestidad fortalece el matrimonio y la fe. Suscríbete al canal para escuchar más testimonios reales.
contados por personas que decidieron romper el silencio antes de que fuera demasiado tarde. No comparto esto con rencor, lo comparto con responsabilidad, porque entendí que el silencio no siempre es paz, a veces es solo una pausa antes de una fractura mayor. Y quiero cerrar con algo que aprendí en carne propia. Hay secretos que protegen reputaciones, pero destruyen almas en silencio.